El Evangelio de Mateo capítulo 27, versos del 50 al 53 nos dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Por qué fue establecida la ley? Pues posiblemente, seguramente, para mostrarnos el pecado. Vayamos a ver qué dice Romanos 7, del 7 al 12. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por ese mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Fue por medio de la ley que el hombre conoció el pecado, pues sin los preceptos de la ley el hombre desconocía lo que era pecado. Cuando Moisés le dio la ley al pueblo de Dios en el desierto, 613 preceptos y mandamientos, más el decálogo, en esta se nombraba todo lo que era una falta o pecado. Fue así como la ley la reveló al hombre su pecado. La ley mostró el pecado, por eso es que la ley es espiritual, pero el hombre es carnal. Entonces, si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿por qué continuamos pecando? Bueno, pues por ser personas caídas, podríamos decir, por el pecado de Adán, como dice Romanos 7, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La Biblia es clara cuando dice el pecado que mora en mí. No hay ni uno solo que pueda decir que está libre del pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Si decimos que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Y como dice 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La gracia se inició cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros y se rasgó el velo del templo, que es la única solución para poder vivir una vida diferente, porque por la gracia de Dios somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos sellados por su Espíritu, no es por nuestra fuerza, sino por el Espíritu Santo. Y ahora nuestra nueva naturaleza empieza a vivir en su camino de santificación en el Espíritu. Como podríamos decir, es vivir en otro nivel, tener una vida plana de gracia que agrada a Dios. El Espíritu nos hace fuertes, nos hace ser verdaderos hijos de Dios. Si crees esto, te invito a recibir a Cristo como tu Señor personal. No necesitamos hacer ningún esfuerzo para que el Señor tenga compasión de nosotros. No estamos hablando de una mera religión que se construye con instrumentos humanos,
sino que nos acercamos a Dios porque Él ha puesto en nosotros el deseo de la reconciliación. Por el arrepentimiento venimos a Cristo, venimos a Él y le aceptamos como Señor y Salvador. Ya no tenemos que cumplir una ley, porque es imposible que podamos ser salvos por la ley, porque nadie será capaz de cumplirla al 100%. Y es por la gracia. Acordaos que el Señor en el Sermón del Monte dijo que si antes había sido difícil, ahora yo os digo que es imposible si no la vive Cristo en mí. Quiero decir que si Cristo no tiene el control de nuestro corazón, no vamos a disfrutar de todo el poder y la profundidad de la gracia de Dios. Esa es una verdad, porque ya no somos esclavos, sino siervos del Dios que venció el pecado. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y adelante hacia ese supremo llamamiento que tenemos delante de nosotros. Sigue esforzándote cada día, sabiendo que la ley nos marca una frontera, la ley nos identifica, la ley nos limita, pero en Cristo Jesús somos mucho más que vencedores. Amén y amén.